La reflexión del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó curada. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Para nosotros, queridos hermanos y hermanas, casi siempre que tocamos el tema del día sábado, seguramente nos quedan muchas dudas, porque ya por nuestra cultura religiosa, por lo que vivimos, pues ya ordinariamente el sábado para nosotros no significa lo que significaba para un judío, hablando religiosamente. Para nosotros el domingo es el día del Señor, el día del descanso, el día del reposo. Uno de los mandamientos de la ley de Dios nos manda santificar las fiestas, santificar el día dedicado a Dios, darle a Dios uno de los 7 días con que Él nos ha enriquecido en nuestra vida. Y en el Antiguo Testamento, el sábado era ese día. Ya con Jesús, con su resurrección, todo cambió hacia el domingo, pero antes el día consagrado era el día sábado. Y se cuidaba mucho, diríamos hasta el extremo. Dios había pedido en los mandamientos que se guardara el día sábado. Ahora los mismos judíos, al principio con buena voluntad, pero luego fueron tergiversando todo, fueron exigiendo y exigiendo más de la cuenta, hasta el punto de poder tener una serie de límites, restricciones severas. Todos, por ejemplo, podemos tener presente todavía algunas de las restricciones con que la pandemia nos ahogaba en algunos momentos, con el toque de queda, por ejemplo, con la libertad que no teníamos de movilización, las restricciones, todo lo que esto implicaba. El día sábado era muy, pero muy parecido. Había hasta una cantidad de pasos que uno podía dar ese día. Nada más. Y la cantidad de pasos que uno podía caminar eran para ir a la sinagoga, para oír la palabra de Dios. De ahí no se podía hacer nada más, ni cocinar, evidentemente no trabajar. Todo lo que implicaba un esfuerzo y una movilización, todo estaba prohibido. Llegamos al extremo en que se le faltaba el respeto a los hermanos enfermos porque no se podía atender tampoco a los enfermos. Y vamos a notar la crítica fuerte de Jesús cuando Él insiste en que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, que
porque hay cosas, dice hoy Jesús en el Evangelio, que sí se pueden hacer en sábado. Es decir, la ley puede matar a la persona cuando no se evalúa la situación de la persona. Está en la sinagoga aquel día Jesús, y en medio de todos los asistentes había un enfermo. Y aquí sí ya notamos la gallardía y la entereza de Jesús, que ya sabía que estaba en problemas. Llama al enfermo, lo pone delante de todos y le dice todavía: levántate, ponte ahí en medio. Y mirando alrededor a todos los asistentes, les lanza un desafío. ¿Qué está permitido hacer realmente en sábado? ¿El bien o el mal? Claro, todos sabemos que el bien está permitido hacer, pero ellos no lo hacían. Segunda pregunta, dice Jesús: ¿se puede salvar la vida de un hermano en sábado? ¿Sí o no? Todos se quedaron callados. Y no sé si a usted le llamó la atención, pero a mí me cuestiona mucho el siguiente versículo, que a veces lo pasamos así muy rapidito. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al enfermo: extiende tu mano. Los mira, dice, con ira y con tristeza, porque no quieren entender. ¿Se imagina usted la mirada bondadosa de Jesús en ese momentito un poquito diferente? Dice el Evangelio textualmente que estaba enojado, con ira y al mismo tiempo tristeza, porque no hay peor cosa que el que no quiere entender. Jesús ya les ha manifestado de muchas maneras su amor, su gracia, su misericordia. Desde el inicio de la vida pública, el Señor me ha enviado, me ha ungido para proclamar la buena noticia, para anunciar la liberación, para dar la vista a los ciegos, para que recobren la libertad los que están esclavos del pecado. El Señor me ha enviado y no quieren entender, se niegan, cierran el corazón al Señor. Y los mira, dice, con tristeza y con ira, porque no quieren entender. Pensemos en este momento, queridos hermanos y hermanas, cuánta necedad podemos albergar nosotros en nuestro corazón también. Nos puede pasar, si nos descuidamos, lo de los escribas y lo de los fariseos, que no queremos a veces entender. Pensemos ahorita, sin ir muy lejos, la situación de la misma pandemia que nos toca vivir. El Señor quiere sanarnos, quiere curarnos, quiere que su pueblo viva en victoria, en libertad. Diera la impresión que somos nosotros los que no queremos vivir así. No es que el Señor nos cura, el Señor nos va a sanar. Y hay gente que desafía el poder de Dios. Y dice: no, yo no voy a usar mascarilla, yo confío en Dios. Uno tiene que confiar en Dios. Claro, hay que confiar en Dios, pero hay cosas que dependen de nosotros. Que no nos vaya a pasar que Jesús se nos quede viendo como aquel día los escribas y fariseos y nos diga: ¿qué tengo que hacer para que entiendas? ¿Qué tengo que hacer para que realmente me des tu corazón? ¿Qué más puedo hacer por ti que no lo haya hecho ya antes para que te conviertas a mí de todo corazón? Porque realmente, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros, queridos hermanos y hermanas? Lo ha hecho todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. No se reservó nada para sí mismo. Nos entregó todo lo que tenía a su propio Hijo. Y con Él nos lo entregó todo. ¿Qué más puede hacer que no lo haya hecho ya? Y vemos en nuestro mundo que todavía hay incredulidad, todavía hay pecado, todavía hay falsedad, todavía hay enemistad, todavía hay tantas cuestiones que no sé si le gustarán realmente al Señor,
Aquel día, delante de todos, Jesús desafía a los mismos escribas y fariseos y hace el milagro. Extiende tu mano. El extender la mano implica mucho. El extender la mano es rehabilitarlo para que pueda orar como los demás. La postura típica de los judíos era orar con las manos levantadas. El que tenía tullida la mano ni eso podía hacer bien. Entonces puedes comunicarte con tu Dios libremente, alzando las manos. Pero también puedes incorporarte ya a la vida de trabajo. Puedes trabajar otra vez normalmente como los demás. El extender la mano es decirle, puedes ahora tú ir y consolar a los demás. Como cuando le damos una palmadita de apoyo a alguien. Ya puedes dedicarte a lo que era habitual antes de que tuvieras esa enfermedad. Puedes ir y compartir tu pan con el hambriento. Ya puedes ir a hacer caridad. Ya puedes movilizar tu mano otra vez. Puedes ejercer ese servicio que brota del corazón. El extender la mano significaba mucho más de la curación física que nosotros pudiéramos pensar. Estaba tullido y ahora mire qué bonito, ya puede mover la mano. No solamente mover la mano, es todo lo que puede implicar que un corazón agradecido por haber recibido tanto del Señor no se quede tranquilo, sino que se desborde también en caridad, en servicio. Y aquí es donde viene el segundo punto de nuestra reflexión en esta noche. El extraordinario ejemplo de alguien que no se quedó con nada para sí mismo también, San Sebastián, un joven soldado romano, católico, entregado totalmente a Dios, y que sin saberlo sus jefes, él hacía un apostolado personal donde trabajaba. ¿Y dónde trabajaba? En la guardia imperial. Estaba en los puestos más altos del ejército romano, cerca del emperador. En ese tiempo el emperador era Diocleciano y había un subalterno que era Maximino. Pero Diocleciano era el emperador, que había mandado a matar a miles y miles de cristianos. A uno los tenía encarcelados, luego los sacaba al circo de las fieras para que los devoraran, a otros les prendían fuego, a otros los decapitaban. Había mucho martirio. Y Esteban, recordamos desde el inicio, cuando empezó la persecución cristiana, Esteban derramó su sangre siendo el primero de los mártires, y de ahí hasta llegar a Sebastián, 300 años, todavía continuaban los martirios. De hecho, Sebastián murió en el año 304. ¿Y qué hacía Sebastián de extraordinario? Extender la mano al necesitado. ¿Dónde lo hacía? ¿Dónde estaba? Era soldado romano. Clandestinamente ejercía su apostolado de consuelo a los cristianos que estaban en la cárcel, a los que estaban siendo ajusticiados. Los animaba cuando ellos ya estaban perdiendo la fe porque estaban entre la vida y la muerte, entre aceptar al emperador como Dios o el aceptar la muerte si lo negaban. Él los animaba para que fueran valientes y no perdieran la fe y perseveraran en las buenas obras estando en la misma cárcel. Algunos incluso afirman que Sebastián les llevaba la Sagrada Eucaristía, la comunión, a algunos de los prisioneros, hasta que lo delataron y llegó a oídos del emperador. Y el emperador lo llama y le dice: Sebastián, solo hay dos caminos. O niegas tu fe en Cristo y salvas tu vida, o te condeno a muerte. Imagínese la gran disyuntiva, la vida o la muerte. Aceptar a Jesús como su Señor implicaba morir. Negar a Jesús y aceptar al emperador como Dios era seguir viviendo un poco más. Y Sebastián, que había estado animando la vida de los mismos prisioneros, no podía hacer lo contrario. Él acepta a Jesús
y dice que él no puede negar su fe en Jesús y que acepta la muerte. El emperador lo manda a amarrar a un poste y sabemos nosotros muy bien el resto de la historia. A flechazo limpio estaba la condena de muerte y la ejecutan. No lo mataron en ese momento, pensaron que estaba muerto. Las mismas imágenes que tenemos hoy en día nos lo presentan amarrado al poste lleno de flechas. Los verdugos pensaron que había muerto, lo dejan ahí, llegan algunos de la comunidad cristiana, lo logran rescatar, lo curan de las heridas, se lo llevan para auxiliarlo, pero el emperador se volvió a dar cuenta y mandó a que lo azotaran hasta que muriera y que no lo dejaran hasta que muriera 100%. Decimos 100% porque él vio que se habían burlado de alguna forma de él mismo, del emperador. Y lo azotan hasta que derrama totalmente su sangre y muere martirizado en el año 304. Y murió sirviendo a los demás, haciendo un apostolado personal, extendiendo su mano y su corazón hacia aquellos que lo necesitaban. Hoy, siguiendo su ejemplo, pidamos, hermanos y hermanas, también que el Señor ablande nuestro corazón para poder extender las manos hacia aquellos que lo necesitan. Que como Sebastián podamos ejercer todos un apostolado personal donde estamos. Él lo hacía en su trabajo, con los demás soldados y con los prisioneros. Usted lo puede hacer donde vive, con su vecindario, en su colonia, con sus vecinas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con los que usted tiene la dicha de compartir la vida. Ahí ejerza ese apostolado personal de hablar de Jesús y de extender la mano en señal de caridad, de servicio, de ayuda y de consuelo. ¿Cuánta enemistad hay a veces en los ambientes laborales? ¿Cuánta competencia hay a veces en los ambientes comerciales? Hay divisiones, hay envidias, porque una vende más que otra en el mercado, porque al otro le va mejor en su negocio que a mí, porque aquel logró prosperar en esto y yo no. Y en los mismos, diríamos, ambientes, pudiera ser de la misma iglesia, pudiera ser en los mismos ambientes escolares, pudiera ser en cualquier lugar, siempre hay envidias y divisiones, cuando debemos ser todos agentes de unidad y ejercer ahí un apostolado personal, como lo hizo San Sebastián. Hoy que su intercesión nos obtenga muchas gracias del Señor, para que donde quiera que nos encontremos como Él, podamos ser la mano de Jesús, que extendida acaricia, consuela, bendice, socorre, anima y sobre todo nos manifiesta que es un buen corazón el que está siempre al servicio de los demás. Y que hoy San Sebastián ruegue por nosotros.